El proyecto final de la asignatura Programación Web Avanzada consiste en utilizar las herramientas aprendidas durante el semestre, aplicar la arquitectura de microservicios y aplicar un esquema de alta disponibilidad con balanceadores, con el uso de correos transaccionales. El contexto de este proyecto se basa en que somos una empresa reconocida de Santiago y otra empresa dedicada a la multimedia de eventos nos contacta para que le hagamos un sistema informático que les permita centralizar todas sus operaciones. En esta se va a estar manejando todo lo que tiene que ver con sus eventos, ya sea de preboda, boda, cumpleaños y video de evento. En esta se requiere de que se tenga una tecnología Java para el backend utilizando en el framework de desarrollo, y además se puede utilizar cualquier framework JS con MVC renderizado, y en nuestro caso seguimos utilizando Spring Boot. Se debe implementar un esquema de microservicios y alta disponibilidad que veremos más adelante. Además, esta debe crear un usuario administrativo y al momento de que los usuarios se registren, deben enviárseles un correo. Se debe implementar un sistema de pago, en este caso PayPal, para que los usuarios o clientes de la empresa de multimedia puedan pagar los paquetes que se les ofrece. Al terminar el proceso de compra, se debe notificar a los empleados y enviárseles un correo. Se debe implementar un CRUD de usuarios, además de que los usuarios con privilegios deben poder visualizar todas las compras de tipo cliente, y se debe permitir a los usuarios mostrar las compras realizadas. Se tiene en cuenta que los microservicios se deben distribuir entre 3 instancias mínimo y de que se estará utilizando la tecnología de Spring Cloud, y la base de datos puede ser H2 o MySQL, y para poder levantar el proyecto debe estar en Docker. Esta es la página web para la empresa de multimedia de fotografía y eventos. El nombre es de Eventos Santiago, está en esta dirección, y como puede ver tiene HTTPS. Aquí está la presentación, se muestra un pequeño acerca de ellos y los productos que tiene la empresa. Para poder iniciar sesión podemos venir aquí. Después se puede crear una cuenta de usuario. En este caso yo colocaré mis credenciales. Y una vez me registré me va a devolver a la página de login. Y además me enviará un correo electrónico que dice que en efecto me he registrado correctamente. Bien, ahora utilizaremos el usuario de cliente. Y vemos que estamos en la página principal con una vista para el usuario. En esta parte solamente podremos ver el perfil, la tienda y el historial de compras. Como este usuario no tiene ninguna compra hecha, no puede ver nada. Podemos ver los paquetes y podemos seleccionar para poder proceder a pagar. Como no quiero comprar nada, simplemente voy hacia atrás. Y también tenemos una vista para el perfil de usuario si queremos cambiar los datos de nuestro usuario. También se puede cambiar la contraseña si deseamos. En este caso podemos decir que queremos cambiar la contraseña a otra. En efecto, se cambió la clave, vuelvo hacia atrás e intento entrar, y como vemos se ha cambiado exitosamente. Tenemos en cuenta que si queremos acceder desde el usuario a una vista administrativa, no nos va a permitir, simplemente nos va a redirigir a otra página. En este caso nos vamos a ver la página principal. Entonces podemos salir, cerrar sesión y volvemos a nuestro login. Se tiene en cuenta que la aplicación crea su propio usuario al momento de inicializarla en la base de datos.
Entonces en el dashboard tenemos una vista con los gráficos. Actualmente solamente hay una compra registrada y se hizo este día, que viene siendo el último. Se muestran los datos para los últimos 7 días de la semana, compras pendientes y completados. Podemos ver una parte del perfil donde se le permite al usuario cambiar de contraseña, la parte de la tienda, los usuarios que pueden manejar el admin. Como vemos, aquí está el cliente que hemos creado anteriormente. Si queremos, podemos cambiar la autoridad, y una vez cambiado la autoridad puede trabajar como un empleado, o también podemos volver un admin, así como también podemos eliminar ese usuario si no lo necesitamos. Aquí podemos ver una parte para ver las órdenes que están pendientes. Si queremos, las podemos aceptar para poder completarlas, y además podemos ver el historial de las órdenes acá. Al momento de aceptar y completar una orden, también los datos presentados en el dashboard van a cambiar, haciendo que estos sean más concisos y de acuerdo a lo que se tiene para los usuarios. Al aceptar la orden, tenemos en cuenta que esta pasará a estar pendiente. Por lo tanto, el siguiente paso después de tener la orden pendiente es completarla. Eso también puede ser visto por los usuarios desde su cuenta personal en el historial de compras. Para la venta se le deja seleccionar uno de los 4 eventos que se planificó. Se puede elegir una fecha por a donde se quiere realizar el evento, por ejemplo, 20 de enero. El único método de pago por ahora es PayPal, y cuando se pasa a pagar se crea una solicitud en PayPal y se crea una orden, iniciando una sección con una cuenta. Esto es de Este es de ambos de PayPal, así que todo el dinero que pasa es totalmente falso, simulado, y la cantidad de dinero que se dejaba seleccionar era en dólares. Ese era el más cómodo, ya que en este ambiente de prueba no se deja poner el peso dominicano. Automáticamente tú puedes cambiar la dirección PayPal o añadir otra, y se puede elegir entre pagar con estado o una tarjeta, o alternativamente se puede añadir otra tarjeta de crédito. Por limitaciones de PayPal en este país, se requiere una cuenta de PayPal para pagar en PayPal. eh, en este país solamente. En Estados Unidos tú puedes pagar como un visitante. Una vez procesado se envía un resumen, ID de, de pago en PayPal, el nombre de evento, el precio que se hizo y la fecha que se desea realizar. Una vez realizado esto, yo no sé un acto para confirmar el pago, ya que es eh, ya que es PayPal que se tiene que notificar al sistema de que fue aceptado el pago. Eh, Aquí se puede ver que ya apareció en la historia, fue creado. La factura obviamente es una factura de PayPal, el servicio que fue de boda, un total de 500 pesos. Como se puede ver, aquí están los contenedores con los diferentes microservicios y el servidor de balanceador, notificaciones y Oreca, que es lo que permite que nuestro proyecto funcione.